Aleluya, gloria a Dios. Amados televidentes, Dios les bendiga en esta hermosa hora. Bienvenido a su programa Jesucristo es la respuesta. Les saluda a su hermano Sergio García para compartir un hermoso tema en esta hora que vamos a ir a la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más dentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entramos en palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento, Dios mío, me humillo delante de tu presencia. Presento tu palabra, Señor, para que sea usted, Dios mío, abriendo aquellos corazones, Dios mío, para que la reciban, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, usa mis labios, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Habla a tu pueblo, Señor. Habla, Dios mío, a esas personas, las almas, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, sean liberadas, Padre, por el poder de tu bendita palabra. Y yo me encargaré de darte gloria y honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amado televidente, amigo, maná del cielo que nos está sintonizando ahí en su hogar, ahí en su trabajo, ahí en su carro, ahí en su cita, en su reunión. Ahora les traigo el tema, amado amigo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjame decirle, mi amado amigo, que la palabra del Señor es muy explícita, es verdadera. Sabemos nosotros, amado amigo, que para ser salvos nosotros tenemos que creer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también hay algunos requisitos que si nosotros en realidad creemos en Él, tenemos que obedecer su bendita palabra y caminar de tal manera, así como el Maestro caminó en esta tierra y nos dejó estos benditos ejemplos. La palabra del Señor nos dice en el libro
de San Juan capítulo 3 versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amado amigo, nosotros tenemos que creer, tenemos que poner una fe en Jesús, en su bendita palabra. Como Jesús vino a caminar en esta tierra dándonos ejemplos, siguiendo la voluntad de su Padre. Jesús le dijo a su Padre: heme aquí, que vengo para hacer tu voluntad. Por lo cual, mi amado amigo, también nosotros de igual manera tenemos que dejar a un lado nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra rebeldía. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos nosotros que despojarnos de todas aquellas cosas que nos detienen, aquellas cosas que nos impiden a seguir creciendo en nuestras vidas espiritual. La palabra del Señor nos dice en San Juan 3:17, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito es el Señor. Damos gloria y honra a nuestro Dios por esta bendita palabra, porque ese fue el propósito de que esta palabra llegara a nosotros, porque a través de la palabra nosotros, amado amigo, podemos creer en el poder de Jesús, podemos creer en la salvación que Él nos regala, en la salvación que Él pidió al Padre para cada uno de nosotros, de tal manera que todo aquel que está en Cristo no es condenado. La palabra del Señor nos dice en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, mi amado amigo, que nosotros ya no tenemos que obedecer esos instintos, esos pensamientos que nos dominaban, que nos arrastraban a hacer el mal, que nos arrastraban a hacer cosas desagradables delante de nuestro Dios. Pero más sin embargo, nosotros que hemos creído en Jesús, que hemos creído en esa promesa para nuestra familia, usted como padre, usted como sacerdote, el Dios de la gloria siempre ha querido salvar a toda la familia, no solamente al hombre, no solamente a la mujer, sino que ahí va todo en conjunto, los hijos, todo el Señor quiere salvar. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento había un hombre llamado Noé. Este hombre creyó en el Señor, creyó en el mandato que Dios le dijo que se hiciera un arca donde él entraría, su esposa, sus hijos y sus nueras para salvar su vida. Amado amigo, déjame decirte que este hombre obedeció. Este hombre creyó en el Señor. Y dice la palabra que cuando se derramó el diluvio, el Señor salvó solamente a estas 8 personas. De igual manera también, hoy la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero mi amado amigo, usted como varón, usted como cabeza de hogar, tiene que ser el principal en llevar esa bendita palabra, en llevar las buenas nuevas a su hogar, para que la esposa, para que los hijos también empiecen a creer en Jesús el Salvador. Mi amado amigo, nosotros como padre, nosotros como cabeza de hogar, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, de instruir a todos los que están bajo nuestro techo. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle la palabra, de hablarle de Jesús, decirle que solamente en Él hay salvación y solamente a través de Jesús nosotros podemos ser salvos. La palabra bendita de nuestro Dios nos dice, Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amado amigo televidente, la palabra del Señor nos dice de tal manera que si nosotros hemos creído, tenemos que obedecer a su bendita palabra. La palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí nosotros podemos mirar que Jesucristo, Él vino a despojarse, Él vino a tener una relación con la creación de su Padre, con la creación de nuestro Dios. Jesucristo vino, amado amigo, a hacer su voluntad. Lo que el Padre le mandó que hiciera, Jesús vino a cumplirlo. Jesús se despojó de todo, de toda su realeza, de su reino, de su gloria, de todo, para venir a darnos esta promesa de que si nosotros creemos, seremos salvos. Nuestros hijos serán salvos, nuestras esposas serán salvos, nuestros padres serán salvos, si nosotros también cumplimos, mi amado amigo, con obedecer, con enseñarle la palabra, caminar como Jesús caminó, aquí despojándose de toda soberbia, de toda rebeldía, de todo orgullo, de toda arrogancia. Por eso la palabra del Señor nos dice en Mateo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Nosotros tenemos que caminar en una humildad. Nosotros tenemos que caminar, amado amigo, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos. Aún dice la palabra que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué tenemos que amar a nuestros enemigos? Para presentarle el evangelio de salvación, para presentarle a Cristo, aquel que puede salvar su alma, aquel que puede salvar su matrimonio, aquel que puede salvar su casa y a todos sus hijos. Aleluya. Es por eso, mi amado amigo, que Dios puso esta palabra en mi corazón para venir a compartírtela, de que solamente si tú crees, si tú obedeces a Jesús, puedes ser salvo. Primeramente dice la palabra del Señor, mi amado amigo, que este carcelero era responsable de que si Pablo y Silas se salían de ese lugar, ellos tenían que pagar con su vida. La palabra del Señor dice que Pablo y Silas predicaban la palabra del Señor, tanto que una mujer que tenía un espíritu de adivinación los perseguía día tras día, avisándole que ellos eran siervos que anunciaban la salvación de nuestro Dios. Y así, amado amigo, estos hombres acarrearon, estos hombres recibieron golpes, recibieron latigazos, recibieron unos golpes de estos soldados, de esta gente. Dice que le rasgaron su ropa a ellos y fueron apresados. Mi amado amigo, déjame decirte, tú, mi amado consiervo del Señor, usted que predica la palabra, usted que lleva el evangelio, sabemos que vamos a tener aflicciones, sabemos que se van a presentar problemas, sabemos que el enemigo se va a levantar para detenernos, el enemigo se va a levantar para querer tapar nuestra boca, pero déjame decirte que más grande y más poderoso es aquel que está con nosotros, que nos alienta, que nos anima a que sigamos adelante predicando la palabra, predicando el evangelio de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El enemigo se va a levantar con usted siervo, con usted pastor, con usted evangelista, con usted sierva, con usted joven, porque nosotros somos los que le estamos haciendo la guerra. Y nosotros tenemos que meternos aún más a pelear por esas almas, a pelear por nuestros prójimos, a pelear por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, porque para eso el Señor nos ha dado la autoridad para hablar y predicar su bendita palabra. Bendito sea nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos que este hombre estaba a punto de quitarse la vida. En aquel gran terremoto, dice la palabra que las cadenas fueron rompidas, las puertas fueron abiertas, que todos los carceleros quedaron libres de sus manos. Este hombre estaba a punto de quitarse la vida, a punto de ir a una condenación.
Pero déjame decirte, mi amado amigo, que Dios va a hacer hasta lo imposible por salvarte a ti, por salvar tu alma, por salvar a tu familia, por salvar a tu hogar. El Dios Todopoderoso tanto ha dado a su Hijo para que usted y yo vengamos a creer en Jesucristo, vengamos a obtener la salvación a través de Él. Nuestro Dios Padre Celestial, mi amado amigo, déjame decirte que Él siempre tiene una respuesta para tu vida. No importa la necesidad, no importa la enfermedad que tú tengas, el problema o la enfermedad que te han desahuciado. Déjame decirte que nuestro Dios tiene la última palabra. Y su última palabra es el Señor Jesucristo. Tienes que creer en Él. Tienes que buscarle a Él y vivir para Él, para que podamos ser salvos. Aleluya. Amado amigo, déjame decirte que con gozo, con alegría vengo a presentarme delante de ustedes, porque lo que el Señor ha hecho en mi vida es algo especial, algo que uno no puede expresar, la magnitud de que nuestro Dios se despojó, entregó a su Hijo para salvarme a mí, para salvar mi alma. Aleluya. Por eso con gozo vengo a compartirte esta palabra, el evangelio de salvación, el evangelio que restaura, que sana, que liberta, que salva, y amado amigo, y que quiere darte la vida eterna también. Déjame decirte que la palabra de nuestro Dios nos sigue diciendo en Romanos capítulo 8 versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, que nosotros tenemos que despojarnos ya de aquellos sentimientos carnales, de todo aquello que nos arrastraba a hacer o a cometer pecado. Hoy nosotros, los que caminamos en Cristo, tenemos que buscar la presencia, la intimidad con el Espíritu Santo para venir nosotros a presentar ese mensaje de vida, esa palabra de esperanza, esa palabra que levante el ánimo a aquel que está destrozado, aquel que está hecho pedazo. Hay una palabra para ti, y esa palabra es Cristo Jesús, que quiere entrar en tu hogar, quiere entrar en tu vida, quiere entrar en tu matrimonio, quiere entrar en ti para darte salvación. Aleluya. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9: para todos aquellos que creen en el Señor Jesús, a todos aquellos que creen que su casa, que sus hijos, su esposa van a ser salvos, tenemos que seguir estos requisitos. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amado amigo, la palabra del Señor es verdadera. La palabra de nuestro Dios tiene un poder sobrenatural, un poder que no se compara con un poder terrenal, porque déjame decirte que el evangelio de nuestro Señor es poder para salvación. La palabra del Señor nos sigue diciendo en Romanos capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11 nos dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Déjame decirte, amado amigo, que este hombre carcelero, este hombre tenía la obligación de cuidar a estos presos, pero en cuanto sucedió este terremoto, cuando Pablo le gritó que no se hiciera ningún mal, déjame decirte, mi amado amigo, que este hombre obedeció. Este hombre se arrodilló ante Pablo y ante Silas y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de estos requisitos, déjame decirte
La palabra del Señor nos dice en el versículo 33 del capítulo 16 del libro de los Hechos: y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo, y llevándole a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este hombre, al momento que le hablaron la palabra de Dios, dice que se regocijó, y él y toda su familia se bautizaron. Ese es uno de los requisitos también, mi amado amigo, para todos los que creemos en Jesús. Tenemos que bautizarnos, tenemos que congregarnos, tenemos que buscar nosotros día con día, mi amado amigo, una manera de vivir, buscando en su bendita palabra del Señor, para que así nosotros seamos fortalecidos en este diario vivir. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, amado amigo, cuando dice aquí que a nosotros parece que en la Escritura está la vida eterna, es decir, la salvación que Cristo quiere darte, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y empieza a caminar, empieza a buscar en su bendita palabra, empieza a llenarte más de Él, para que en aquel día seamos salvos por la gracia de nuestro Dios. Aleluya. En este momento, mi amado amigo, no sé cómo está tu vida delante de nuestro Dios, pero en esta hora déjame decirte que hay una respuesta para ti de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. En esta hora, mi amado amigo, yo te invito solamente que repitas después de mí esta oración. Yo te invito a que recibas a Jesús como tu Salvador personal y dueño de tu vida. Después de mí repite esta oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento, Dios mío, yo reconozco que soy pecador, pero en este momento, Señor Jesús, yo me arrepiento, y en este momento, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal y dueño de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y que nunca se ha borrado jamás. En el nombre de Jesús, amén. Amado amigo televidente, Dios te bendiga en esta hermosa hora. Este ha sido el mensaje que he traído para tu vida. Nos vemos en el próximo programa. Jesucristo es la respuesta. Dios les bendiga y les guarde. Gloria a Dios y gloria a Dios. Aleluya.